saldremos mejores. Pues aquí estamos, Nerea, otra semana más, efectivamente, acercándonos a uno de los temas sociopolíticos, yo creo que ha inundado ríos de tinta, pero muchas veces sin perspectiva, y que efectivamente siempre se comenta, y incluso me atrevo a decir que se utiliza como argumento en muchos de los parlamentos a nivel internacional. Y nunca se termina de concretar exactamente qué hablamos cuando hablamos de terrorismo. Exactamente. Efectivamente, al final ni es un fenómeno, o sea, es un fenómeno moderno, pero tampoco solo es un fenómeno moderno, porque aparece a finales del siglo XVIII. Es una violencia infligida por parte del Estado e instituciones contra sus enemigos, pero esto al final es una definición muy laxa. Entonces, para eso, pues nos queríamos nosotras pues hacer la remangada y evidentemente traer pues una especialista, Nerea. ¿Cómo tienen que ser las cosas, cariño, en la vida? Meternos en el mundo terrorismo, que psicológicamente como sociedades pues nos coloca en un lugar concreto, que es el del miedo a un enemigo externo, ilocalizable, irracional, cruel, del que necesitamos que nos protejan, y en un momento dado incluso podemos renunciar a derechos básicos ante este miedo al terrorismo. Hoy tenemos con nosotras para hablar de terrorismo a Carola García Calvo, que es investigadora principal del Instituto Elcano, profesora asociada del Departamento de Derecho Público 1 y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal? Pues encantada de estar con vosotras y hablar de este tema que desde luego para mí es fascinante, y me gusta que también bueno, pues en este programa se aborde con la seriedad, pero también con la tranquilidad de poder hablar de una manera pues precisa sobre este fenómeno. Quería yo empezar precisamente porque crees que es un tema tabú a tratar en los medios, un poco pues, el terrorismo como título. Bueno, yo creo que en realidad en España es un tema que ha estado muy presente en nuestra vida, básicamente porque en nuestra historia reciente la organización terrorista ETA tristemente estaba presente, ¿no?, en nuestro día a día. Tal vez vosotras sois muy jóvenes, pero desde luego los que ya tenemos algunos años, si os ve muy jóvenes. Es una criatura, pero yo no tanto. Pero lo cierto es que los que ya tenemos un poquito de memoria, pues tristemente nos lo hemos desayunado muchas mañanas, mañanas de plomo. Pero bueno, es verdad que abordar la cuestión del terrorismo, hablar de ella, tratar de descifrar un poco, pues desde una perspectiva un poco más, digamos, académica, ¿no?, pues es algo que a veces en los medios no da tiempo. Va más al titular, suele estar muy presente cuando coincide con una época de atentados, pero luego cuando los atentados decaen, como es ahora, ¿no?, que estamos en un momento pues valle, y ojalá sigamos así, pues es verdad que parece que desaparece del foco, y desde luego es muy interesante, pues como digo, estudiarlo un poco más en profundidad y conocer un poco más, ¿no?, porque detrás de esta cuestión pues hay personas que acaban implicándose en actos de violencia, bueno, pues para conseguir una suerte de objetivos, y esto como sociedad pues tiene que preocuparnos y sobre todo nos concierne. Y ahora mismo, o sea, quiero decir, diríamos que hay muchas bandas en activo, pocas, ¿se puede controlar? O sea, ¿realmente se puede tener bajo control el prisma, pues como pedía Nerea, un poco la lista de cuáles son las organizaciones terroristas armadas actuales? ¿No? Tenemos que tener, por así decir, cierta alerta porque eso de pronto se montan, pues eso, como puede ser un foco, o sea, es lo mismo un acto terrorista que una banda terrorista. O sea, has dicho, de hecho, que estamos en un momento valle. En un momento valle. En un momento valle, claro. Cuando, bueno, luego entraremos en los talibanes, por ejemplo, y tal, pero cuéntanos sí lo que te... Pues mira, contesto por partes. En primer lugar, es verdad, y un poco para que también nuestro público, ¿no?, sepa exactamente a qué me refiero yo, vamos a poner, es verdad, este lenguaje común, ¿no? O sea, yo cuando hablo de terrorismo, y desde mi perspectiva más académica, que también me permite abordar, pues eso, la respuesta, las políticas de prevención o las políticas públicas, etcétera, bueno, pues yo hablo de terrorismo cuando es una violencia política que es sistemática y que busca impactar en la sociedad generando una situación efectivamente de terror que supera incluso el acto
violento en sí mismo, es decir, consigue generar ese estado de ánimo entre la población de pensar yo puedo ser objetivo de esta violencia, es decir, y por tanto, pese a no haber sufrido un ataque, sí que siento que eso me puede pasar a mí. Y esto, claro, digamos que toca la emoción de las personas y por tanto hace que, es lo que pretenden los terroristas a través de sus acciones violentas, pretenden que las sociedades sean vulnerables, se dividan, se rompan por dos para en esa fractura tratar de incorporar sus propias demandas, ¿no? Las demandas políticas de cambio, de alteración del statu quo establecido. Es decir, yo lo que quiero es derrocar un gobierno legítimo, por ejemplo, para establecer el mío que se basa en esta ideología y como por otros motivos no lo consigo, entonces recurro a la violencia para que realmente generando este terror en la sociedad, esta fractura en la sociedad, esta situación de inestabilidad y de vulnerabilidad, yo pueda imponer mi agenda política, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como hablábamos del terrorismo de ETA, que tanto nos ha tocado a la sociedad española, pues básicamente es, si yo no puedo conseguir la autodeterminación de Euskadi a través de las vías democráticas, bueno, legitimo el uso de la violencia porque esto es un fin en sí mismo que tiene que ser alcanzado. Así que yo justifico la violencia y la utilizo como un medio para alcanzar este fin. En cuanto a la época Valle, bueno, me refería, y aquí sí que hay que puntualizarlo porque el mundo es muy grande y muy diverso, yo estaba pensando desde nuestra perspectiva un poco europea occidental. ¿Por qué? Porque es cierto que en los últimos años muy vinculado a la guerra civil en Siria, que luego se extiende, un conflicto que se extiende a Irak, la emergencia de la organización terrorista Estado Islámico y la movilización de jóvenes europeos en favor de esta organización, bueno, pues tuvo como consecuencia, como todos recordamos, unos años entre 2014 y 2017-18, donde en Europa vimos multitud de atentados terroristas de naturaleza yihadista. Ahora esta amenaza está, digamos, existe, está muy latente, está ahí, pero no se manifiesta de manera tan intensa en forma de atentados, lo cual no significa que no pueda ocurrir un atentado. Un atentado siempre es una cuestión de oportunidad y en cierto modo de suerte. Y la seguridad 100% es imposible. De hecho, una línea que quería apuntar a esto, España ahora mismo está en alerta antiterrorista de nivel 4. Esto no sé si también puede ser un poco, entre comillas, no quiero utilizar un mal término, pero bueno, oportunista para precisamente legitimar intervenciones policiales en según qué ocasiones de una forma un poco exabrupta. O sea, que al final, bueno, pues eso, efectivamente una ley mordaza, una serie de cosas que te puedan hacer un intervencionismo mucho más inmediato según en qué estado se encuentre. ¿O realmente España está en un nivel de alerta alto, tal y como propone efectivamente estos rangos que no sabemos tampoco muy bien por qué se rigen? Bueno, en primer lugar, tal vez sea importante señalar cómo se establece el nivel de alarma en un país, ¿no? El nivel de alarma terrorista se establece, en el caso español, en una mesa que se reúne en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, dependiente del Ministerio del Interior, y en esa mesa se sientan todas las instituciones que tienen información de inteligencia, es decir, de primera mano, para valorar en conjunto, en base a la información disponible obtenida a través de fuentes de inteligencia, cuál es la situación y dónde debemos situarnos. Es decir, no lo hacemos los académicos, no lo hacen los periodistas, no lo hacen los políticos, sino que realmente el nivel de alerta se establece en base a una información objetiva que es valorada y analizada por los cuerpos que tienen capacidad para ello, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es verdad que la lucha contra el terrorismo en el contexto de la guerra contra el terror lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11S ha establecido un marco muy amplio en el que, como comentábamos al principio en la presentación, efectivamente el equilibrio, ¿no?, entre seguridad y libertad, bueno, pues se ha visto alterado. Efectivamente, en nombre de la lucha contra el terrorismo, pues hemos normalizado una serie de cuestiones que antes del 11S, bueno, pues eran nuestras propias derechos y libertades que ejercíamos de otra manera. El ejemplo más clásico es el de los aeropuertos, ¿no? Claro. Cómo ha cambiado nuestra experiencia de coger un avión, a ir tranquilamente y pasar un control y subirte a un avión, bueno, pues todo el proceso que hay que pasar ahora. Y esto
esto es en un sentido, pero en otro, por supuesto, también en este marco se han legitimado, bueno, pues políticas, digamos, restrictivas. Yo siempre pongo un ejemplo y es el de Francia tras los atentados de Charlie Hebdo en el año 2014, que estableció un estado de sitio que se prolongó durante muchos años y que de alguna manera para la ciudadanía, dado que se extendió tanto en el tiempo, normalizó una serie de comportamientos como entrar en una casa sin orden judicial o ser sometido a un interrogatorio sin las garantías, tan duras, tan sí, estrictas, bueno, garantes por la ley. Exacto, O sea, sino decir. que se normalizaban una serie de situaciones justificadas por un estado, ¿no?, de excepción, que sin embargo se alarga tanto en el tiempo que al final la ciudadanía normaliza, y la actual normativa aprobada por Francia en materia de antiterrorismo pues es muy dura. Claro. Es verdad.